soy Agustín Pellitero, hijo de Alejandro. En este momento estoy viviendo en Buenos Aires, yo estudié Ciencia Política allá en la Universidad de Buenos Aires. Tengo 32 años. Bueno, biológicamente es mi padre, pero tuve el enorme honor de que sea un héroe de Malvinas, de que es un héroe de Malvinas. Crecí con eso, lo fui entendiendo con el tiempo. Cuando era chiquito iba a todos los actos, a todos los trabajos que ellos hacían territoriales, pero no comprendía muy bien a qué se refería todo esto. Y cuando fui creciendo le empecé a dar sentido y valor a todo lo que él hizo, escuchando todas las experiencias que tuvo en la guerra, también las explicaciones de por qué eso nos interpela hoy en la actualidad. Y rodeándome yo respiré acá, lleno de héroes, lleno de veteranos de Malvinas, que un poco casi que todos son tíos, padres para mí, porque éramos una familia, en definitiva, todos los héroes de Malvinas con sus hijos y su familia, una familia mucho más grande, que bueno, gracias a Dios el tiempo hizo que se pudiera ampliar y que hoy los acompañan un montón de personas de diferentes índoles. Pero bueno, mi viejo es todo para mí por el hecho de lo que logró, lo que hizo, cómo se entregó, cómo se recuperó en la posguerra. Y por eso siento que siempre vamos a estar en deuda, no solo como hijos, sino como vecinos, como, como empleados, como miembros de esta sociedad en la que vivimos, de esta sociedad civil en la que vivimos. Y bueno, él estuvo en el portaaviones 25 de mayo, uno de los buques insignia de la Armada, y siempre lo que nos contó es que él lo hizo con orgullo, pues siempre cuando por ahí nosotros éramos chicos existía, como sobrevolaba esa cuestión de eran jóvenes inexpertos, fueron obligados. Y si bien es cierto que hubo un grupo o grupos de personas así, también hubo muchos que estaban comprometidos, que estaban también capacitados. Y él había estudiado en la Armada, de muy chiquito se fue de acá de General Pico, fue a Buenos Aires a estudiar, muy chiquito. Y después sucede que, bueno, se da el llamado a la historia, de formar parte de la historia, y él va seguramente con miedos, con temores, pero completamente convencido de que iba a poder dejar su rastro en la historia. Al principio siempre me contó que un poco no entendían bien porque no estaban claros, no les habían comunicado específicamente qué iban a hacer, y que una vez que empieza a sonar el himno entienden que bueno, el desafío era muchísimo más grande, también entendiendo que la Argentina no es un país ofensivo bélicamente, entonces no estamos acostumbrados tampoco a los conflictos bélicos, ¿no? Pero bueno, él siempre me contó eso, lo que fue el desembarco en Malvinas, las cartas que le enviaba a mi abuela, el hambre también que han pasado, porque los recursos por ahí de la Armada eran enviados al ejército y también ellos un poco pasaban sus penurias. Y después, bueno, la trágica posguerra de encontrarse también un poco oculto de la sociedad y cómo él se tuvo que reconstruir, poniéndole el lomo a la situación y encontrando las oportunidades que se le iban pasando por el camino y reconstruirse él primero como persona, segundo como veterano, y tercero poder formar una familia en la cual él encontrara ese reparo y que hoy sirvió también para que todos ellos pudieran hablar. Fue muy difícil que pudieran hablar. Fue un trabajo conjunto de psicólogos, de acompañamiento familiar para que pudieran empezar a contarnos lo que había pasado. Se empezaron a juntar de a poquitos. La particularidad que tiene por ahí General Pico es que es una asociación muy presente, es muy activa en la sociedad. Por ahí, en comparación con otras asociaciones, uno ve que es una asociación que realmente milita mucho la causa Malvinas, desde diferentes ideologías, diferentes pensamientos, diferentes vivencias, porque forman parte de diferentes armas cada uno de ellos. Unos estuvieron en la Armada, otros en la Fuerza Aérea, y deben haber gente que también estuvo en el Ejército. Y fueron construyendo esto de a poco, también con mucha ayuda del municipio, que les fue dando ese respaldo para que lo pudieran construir. Y después fue también exorcizar sus penas también, ¿no?
poder tener el acompañamiento terapéutico para empezar a contarlo, para no sentir vergüenza de contar lo que había pasado, de poder medir esa temperatura social, de decir, es bien recibido lo que decimos, quieren escucharnos, les importa lo que estamos para decir. Y yo de que recuerdo a mi viejo es yendo de una escuela para otra sin parar todo el día, y me pasaba en la escuela cuando era más chiquitito que siempre decían, ¿tu papá, el héroe de Malvinas? Ah, viene a hablar, y era como una revolución. Eras la persona más hablada de ese día de la escuela. Pero nada, después la sociedad fue muy importante también. Si usted ve en la casa, está rodeada de obras de arte que fueron colaborando todos, sumando su granito de arena de la sociedad. El 2 de abril es sagrado, a veces es difícil de llevarlo porque te genera mucha emoción, verlos a ellos, el transcurso del tiempo, la cantidad de años que ya pasaron de ese hecho. Pero el 2 de abril es fundamental. En mi casa igual tengo la enorme suerte de que siempre se respiró hablar de política, hablar de historia sin tapujo. Mi viejo es una persona que siempre te escucha, que te dice lo que opina, pero te escucha para si pensás diferente. Y en mi casa siempre se respiró la historia. Nunca con rencor. Yo siempre lo que le reconocí a mi viejo es que nunca él me enseñó lo que había pasado con rencor, no solo de las malas decisiones argentinas, de por qué nos llevaron a la guerra, sino de los ingleses. Nunca sentí eso de parte de él. Siempre me relató los hechos, me hizo parte de eso. Y bueno, después uno va creciendo y ya medio que es autónomo, va averiguando lo que piensa, va investigando en la línea que considera más oportuna. Pero nada, mi casa es una sociedad de escritores, ¿viste? Todo el tiempo se habla de política, de historia, se escribe mucho. Yo heredé un poco esa cualidad de mi viejo. Desde muy chiquitito siempre escribí desde que tenía 5 años. Así que nada, le debo todo a él, que se haya podido soltar y que nos haya permitido ser parte de eso. Yo creo que si uno mira en perspectiva desde dónde venimos en la posguerra a hoy, se ha avanzado muchísimo, muchísimo a nivel social. La sociedad está comprometida, escucha, los recibe, se interesa por lo que tienen para contar. Si pudiéramos hacer un contraste, el contraste es realmente positivo. Pero siento que estamos ante un momento cúlmine de nuestra historia, que es, tenemos que empezar a pensar el mañana de Malvinas. Creo que por eso yo lo que pienso y lo que muchos por ahí jóvenes pensamos es, ellos son los verdaderos protagonistas de la historia, pero la causa le pertenece a toda la sociedad argentina. Entonces, no podemos pretender que todo el esfuerzo sea solo de los veteranos de Malvinas, porque un día ellos puede que no estén, porque biológicamente va a suceder, y nosotros necesitamos preparar el cultivo de la memoria del mañana. Y para eso es fundamental que los jóvenes puedan acercarse a esta causa. Yo entiendo que estamos luchando contra un factor que es por ahí el consumo fugaz, líquido de la modernidad, y que para muchos chicos, quizás menores de 20 años, Malvinas le parece algo completamente anacrónico y pasado y muy lejano. Quizás nosotros los que tenemos más de 30 años nos resulta más familiar incluso. Entonces el deber por ahí de la sociedad y de las instituciones es poder acercar la causa de Malvinas a ellos, a los más jóvenes, que entiendan que no son unas islas abandonadas en el Atlántico Sur, sino son parte de nuestra historia. Es una tierra que la heredamos de nuestros próceres y la tenemos que seguir defendiendo y tratar de recuperarla. Entonces me parece que hay que cambiar la estrategia ahí para poder acercar la causa de Malvinas a los más chicos. Los más grandes la vivieron, la padecieron, transitaron todas las penas, pero el tema es ahora qué hacemos con los chicos, las nuevas generaciones. Yo creo que, un poco lo mencioné hoy,
los gobiernos democráticos, la democracia, nosotros como sistema nos permitió consagrar un montón de derechos civiles, sociales, políticos, y Malvinas siempre quedó en un lugar incómodo. Primero porque la guerra generó mucho daño a una generación entera, pero los gobiernos democráticos también siguieron generando mucho daño en la causa Malvinas. Los acuerdos que nosotros firmamos, que son espurios, que nos han seguido sojuzgando y nos van a seguir sojuzgando, retroceden un poco los pasos que nosotros hemos construido sobre la causa Malvinas. Ellos son reconocidos, en su momento ni siquiera lo eran considerados directamente indigentes, había una pensión a la indigencia, fueron reconocidos, pero a nivel política exterior la Argentina viene dando pasos atrás hace muchos años. Entonces el compromiso de la democracia no es solo esa apertura a la sociedad civil de la causa Malvinas, sino también comprometerse con una mejor política diplomática, una mejor política exterior. Y entender que es una política de Estado, o sea, tiene que ser agenda de Estado, no importa la ideología. Tenemos que estar de acuerdo en que Malvinas tiene que ser recuperada por los medios pacíficos. Nosotros no podemos volver a una guerra. Nosotros históricamente no somos un país agresor. Nadie nos tiene que temer por eso. Nosotros somos un país cooperativo, defensivo, pacífico. Pero tenemos que recuperar esa lucha. No podemos seguir firmando los mismos tratados, los mismos acuerdos comerciales y que sigan explotando nuestros recursos. Porque la Argentina tiene un montón de tensiones sociales que los recursos de Malvinas podrían ayudar a resolver. Entonces, defender Malvinas es defender la Argentina. Es tan sencillo como eso. No son causas separadas. Así que bueno, un poco el desafío es eso, es mejorar las capacitaciones, el contenido audiovisual para que esté al acceso de la mano de todos los jóvenes, porque vivimos en el mundo digital los jóvenes, y por ahí lo que pasaba con Malvinas es que nada estaba digitalizado. Entonces para verlo era venir a buscar un libro, ver algún texto, y era imposible, inalcanzable. Entonces si pudiéramos lograr que ese contenido exista en ese ecosistema digital, seguramente vaya muchos chicos que se comprometan con esa historia, que les interese. Mejorar también los resortes institucionales, que hay cosas, digamos, en las que tenemos que estar de acuerdo, como por ejemplo que Malvinas es una política de Estado, debe ser agenda de Estado, que interpela a todos los partidos y todas las ideologías. Poder también tener mejores mecanismos para evitar que cualquier gobierno tome decisiones unilaterales desconociendo la idea de soberanía nacional. Y la identidad nacional es básicamente esto. Malvinas es la patria que nos legaron nuestros próceres. Está profundamente conectada con el ideario nacional. Entonces, ojalá todos los argentinos pudiéramos tener un poco esa honestidad de sentirnos incómodos, quizá de discutir, de reflexionar, de que proponer ideas y que nos sentamos incómodos y discutamos, pero seguramente de ahí salga algo positivo. Mi viejo ya a mí me excedió, ya como hijo me excedió. Yo creo que con el tiempo incluso voy a valorar la enorme suerte que tuve de justo nacer ahí. Lo volvería a elegir 1000 veces a la situación. Y yo creo que el legado que él deja es el ejercicio de la reflexión y de la memoria. Saber que la única manera de que nosotros seamos una nación justa, soberana, es recordando. Es eso. Entender que todos los hechos están conectados, no renunciar a ninguna de las cosas que por ahí nos avergüenzan, entender que es parte de nuestra historia, pero poder reflexionar sobre eso y ser autocrítico y cargar con la pena que conlleva ser autocrítico, ¿no? Así que yo creo que en esta ciudad y en todos los lugares que él ha estado, sé que es una persona que se expresa, que ha escrito muchas cosas. Sé que muchos chicos lo quieren mucho por cómo cuenta, por cómo relata, y el orgullo infinito de poder acompañarlo en esto. Pero ellos, los veteranos de Malvinas, nos mostraron el camino, que es de lucha, es de constante, de trabajo territorial, de ir a las escuelas, de hacerlo ad honorem, de dar toda tu salud a la causa. Y bueno, y ahora nos toca a nosotros, no nos podemos esconder más.